Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde las pasiones de las telenovelas turcas cobran vida y donde desgranamos cada detalle del fascinante mundo del espectáculo. Si son de esos que se sumergen en historias de amor que nos roban el aliento, que sienten cada suspiro y cada lágrima de sus protagonistas, y si además disfrutan descubriendo los entresijos y los escándalos que a veces surgen tras las cámaras, entonces, han llegado al lugar perfecto. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado resonando con fuerza en el universo del entretenimiento turco, un tema que ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, con la curiosidad picándole y preguntándose qué está pasando realmente en el trasfondo de estas estrellas. Prepárense porque vamos a desvelar todo lo que Atay Ulusoy reveló sobre Serini y Sarkaya. Así es. Vamos a adentrarnos en los detalles, a rescatar anécdotas que quizás no conocían y, quién sabe, quizás nos encontremos con alguna que otra sorpresa que nos deje con la boca abierta. Y antes de que nos lancemos de lleno en este jugoso tema, ese que promete no dejarnos indiferentes, les recuerdo, mis fieles seguidores, que si aún no han dado el paso, este es el momento perfecto. Denle a ese botón de asterisco suscribirse con determinación y, lo más importante, activen esa asterisco campanita de notificaciones. Así se aseguran de que no se les escape ni una sola de nuestras próximas historias, de nuestros análisis y de todas las primicias que traemos para ustedes. Ahora sí, que empiece la función. La relación entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya fue, sin lugar a dudas, un auténtico fenómeno. No solo conquistaron corazones en la vida real, sino que también se consolidaron como una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Su encuentro, ese mágico momento que se selló en el set de rodaje de la inolvidable serie Medcezir, fue el inicio de una historia que resonaría en la memoria de millones. Allí, dando vida a Yaman y Mira, una pareja que se convirtió en el epítome del amor juvenil y apasionado, lograron capturar la esencia de un romance que trascendió la pantalla, atrapando al público en Turquía y mucho, mucho más allá. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, tan genuina, que era imposible ignorarla. Se sentía real, viva, y esa intensidad traspasó la ficción para convertirse en un romance que mantuvo a los medios de comunicación y a los fans en un estado de efervescencia constante durante años. Siempre se les veía juntos irradiando felicidad, compartiendo miradas cómplices, gestos tiernos, y esa complicidad era el combustible perfecto para alimentar las esperanzas de que su amor fuera eterno, un cuento de hadas moderno. Parecía que nada podría separarlos. Sin embargo, como suele ocurrir en el vertiginoso y a veces impredecible mundo del entretenimiento, las relaciones toman rumbos inesperados. Y aunque su idilio llegó a su fin, un punto final que entristeció a muchos, la admiración mutua y el respeto por el otro parecieron perdurar, al menos a nivel público, en un gesto de madurez que muchos aplaudieron. Pero la pregunta del millón, esa que ha resonado en foros, en comentarios de vídeos y en conversaciones entre fanáticos, es, ¿qué ha dicho Atay Ulusoy sobre Serini y Sarkaya después de su ruptura? ¿Ha habido alguna declaración bomba, alguna indirecta velada, algún secreto que finalmente haya salido a la luz y que nos haya dejado boquiabiertos? Pues bien, la verdad es que Atay Ulusoy es un personaje conocido por su profunda reserva. No es de los que se prodigan en declaraciones a la prensa ni de los que suelen compartir los detalles más íntimos de su vida personal con el público general. Su enfoque siempre ha estado firmemente plantado en su carrera, en su arte como actor, en el perfeccionamiento de su oficio. Sin embargo, a pesar de su naturaleza hermética, en varias ocasiones, cuando se le ha preguntado de manera directa sobre Serini, sus respuestas, aunque concisas y a veces escuetas, han sido siempre cargadas de respeto y han dejado entrever un cariño y una admiración que, al parecer, perduraron en el tiempo. No ha habido declaraciones incendiarias ni rencores públicos, sino más bien una gestión elegante de su pasado compartido. Una de las ocasiones más notables y significativas en las que Atay se pronunció fue durante una entrevista exclusiva para una prestigiosa revista turca. En ese momento se le consultó directamente sobre su relación pasada con Serini. En lugar de caer en la tentación de entrar en detalles negativos, de alimentar rumores o de generar controversia, Atay optó por la honestidad y la claridad. Sus palabras, que resonaron con fuerza, fueron algo así como: Serini es una persona maravillosa y una actriz increíblemente talentosa. Le deseo todo lo mejor en su carrera profesional y en su vida personal. Siempre guardaré muy buenos recuerdos de nuestro tiempo juntos. Estas palabras, aunque puedan parecer sencillas a primera vista, son de un valor incalculable viniendo de alguien tan reservado como él.
Revelan mucho más de lo que aparentan. Demuestran, sin lugar a dudas, que a pesar de que la relación sentimental no funcionó y tomó caminos separados, no existe resentimiento ni negatividad alguna. Al contrario, hay un reconocimiento profundo y sincero de la valía de Serínei, tanto como persona como profesional. Esto es algo que personalmente valoro muchísimo. En este mundo del espectáculo, donde los chismes y las polémicas a menudo dominan los titulares, es extraordinariamente refrescante y admirable ver a dos personas que, tras haber compartido un capítulo tan importante de sus vidas, son capaces de mantener un nivel de respeto tan elevado. Es un ejemplo de madurez y de un cariño genuino que trasciende la esfera romántica. Otra situación que puso de manifiesto la buena sintonía y el respeto mutuo entre ambos ocurrió durante un evento público de gran relevancia al que ambos asistieron, eso sí, por separado. El destino, o quizás la organización del evento, quiso que sus caminos se cruzaran en el mismo lugar. Hubo un momento en el que se encontraron frente a frente, y lo que las cámaras captaron fue un saludo cordial, una interacción cargada de amabilidad. Se vio claramente que no existía tensión alguna, ni incomodidad perceptible. Se sonrieron, intercambiaron un par de palabras breves, y luego continuaron sus respectivos caminos. Estas pequeñas, casi insignificantes interacciones, se convierten en oro puro para los fans y para quienes seguimos de cerca sus carreras. Confirman de manera contundente que aunque su camino como pareja se separó, su camino como individuos y como colegas sigue siendo cordial, profesional y lleno de respeto. Además de estas anécdotas, en diversas ocasiones, Aatai ha sido interrogado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Serínei en algún proyecto futuro. Y su respuesta, aunque siempre cautelosa y midiendo cada palabra, nunca ha sido un rotundo y definitivo no. Ha expresado públicamente que si el proyecto en cuestión es de alta calidad, si la historia es atractiva y si los papeles se ajustan a sus talentos y capacidades, no descartaría en absoluto la posibilidad de una futura colaboración profesional. Esto una vez más demuestra su profesionalismo inquebrantable y el profundo respeto que tiene por el talento actoral de Serínei. Él sabe, y nosotros también, que juntos crearon una magia inigualable en Medcezir. Y aunque las circunstancias de su relación personal hayan cambiado drásticamente el potencial artístico de ambos como dúo, como equipo creativo, sigue latente, esperando quizás una nueva oportunidad para brillar. Lo que también se ha revelado, de forma indirecta pero contundente a través de sus acciones y de sus escasas declaraciones, es el impacto significativo que Serínei tuvo en la vida de Aatai, y viceversa. Durante su noviazgo se les percibía como una pareja increíblemente sólida, feliz y unida. Compartían intereses comunes, se apoyaban mutuamente en el desarrollo de sus respectivas carreras, y esa conexión profunda era visible y palpable en cada una de sus apariciones públicas. Es innegable que el tiempo que compartieron juntos marcó una etapa fundamental y decisiva en la vida de ambos, una etapa que sin duda dejó una huella imborrable. Y aunque no abunden las revelaciones explosivas ni los detalles escabrosos que quizás algunos medios amarillistas hubieran deseado, la ausencia total de conflicto público y la presencia constante de respeto mutuo hablan por sí solas. Aatai, con su naturaleza introvertida y su característica discreción, ha elegido mantener los detalles de su relación y el posterior fin de la misma en un plano estrictamente privado. Esto no significa, ni mucho menos, que no haya historias interesantes o significativas que contar, sino más bien que él opta por proteger con celo su espacio personal y el de Serínei, demostrando una elegancia y una consideración admirables. Es fundamental recordar que ambos son figuras públicas de renombre y sus vidas privadas, por desgracia, a menudo se convierten en objeto de un escrutinio público implacable. Sin embargo, Aatai ha sabido navegar estas turbulentas aguas con una discreción verdaderamente admirable y digna de elogio. Ha revelado, a su muy particular manera, que guarda un profundo y sincero aprecio por Serínei, no solo como su expareja, sino también como colega y como ser humano. Sus palabras, sus gestos y su comportamiento siempre han transmitido un mensaje claro de respeto, admiración y gratitud, incluso después de que su historia de amor llegara a su inevitable fin. No ha habido ataques ni indirectas hirientes ni campañas de desprestigio orquestadas, algo que, lamentablemente, no siempre es la norma en el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo. Y es precisamente esta madurez, esta elegancia y este respeto inquebrantable lo que, en mi humilde opinión, constituye la mayor y más significativa revelación de Aatai Ulusoy sobre Serínei Sarkaya. Más allá de los detalles románticos, de las anécdotas jugosas o de los dramas personales que la prensa amarilla podría haber estado esperando con avidez,
lo que Atay ha logrado comunicar al público es un mensaje poderoso de profesionalismo, de gratitud y de admiración genuina. Ha demostrado con creces que es posible tener una relación significativa, que esta relación pueda llegar a su fin por diversas circunstancias, y que a pesar de ello, se puede mantener un vínculo de respeto mutuo, de aprecio y de cariño duradero. En un mundo donde las rupturas a menudo se convierten en espectáculos públicos llenos de rencor y de declaraciones incendiarias, la actitud de Atay Ulusoy es, sin duda alguna, un soplo de aire fresco y un ejemplo a seguir. Así que para resumir y recapitular todo lo que hemos desgranado hoy, podemos afirmar con total certeza que Atay Ulusoy, a pesar de su conocido hermetismo y su carácter reservado, ha revelado a través de sus declaraciones puntuales, sus gestos y su comportamiento público, que guarda un gran respeto y una profunda admiración por Sereni y Sarkaya. No ha habido declaraciones explosivas que sacudieran los cimientos del espectáculo, ni escándalos que mantuvieran a la opinión pública en vilo, sino más bien un reconocimiento sincero y genuino de su talento actoral, de su calidad como persona y de la importancia que ella tuvo en su vida. Las pocas veces que se le ha abordado sobre el tema, ha respondido con palabras amables, respetuosas y llenas de buenos deseos, dejando siempre la puerta abierta a futuras colaboraciones profesionales. La revelación principal de Atay no es un secreto escabroso, sino su impresionante madurez y su capacidad para mantener una relación cordial, respetuosa y profesional con su expareja, un gesto que eleva su figura a otro nivel. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Hemos desentrañado los secretos, o mejor dicho, la clase, la elegancia y el respeto profundo que Atay Ulusoy ha demostrado hacia Sereni y Sarkaya. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo del espectáculo turco, y que hayan encontrado esta perspectiva tan interesante como yo. Ahora, la parte que más me gusta, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les ha sorprendido la madurez de Atay? ¿Tenían alguna expectativa diferente sobre sus declaraciones o su actitud? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han disfrutado y les ha aportado algo nuevo, no olviden darle un gran like. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fanáticos de las telenovelas turcas, para que todos estemos al tanto de estas historias y de las vidas de nuestros actores favoritos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse al canal y activar esa campanita para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de nuestros análisis y de todas las novedades que traemos. Nos vemos en la próxima entrega, cuídense mucho y hasta pronto.